Ya estamos, ¿no? Adelante. Bueno, como estaba diciendo, en un primer momento va a ser en contra de lo que es la recaudación del impuesto del quinto real del oro, pero después va a tomar un aspecto más anticolonial, mejor que anticolonial, mejor dicho, antiportugués. Bueno, que van a buscar, influenciados por las ideas de la Ilustración, van a buscar la independencia política de Minas Gerais, van a buscar un sistema político parecido a los que ellos dicen la América inglesa, haciendo referencia al sistema democrático que tiene las 13 colonias estadounidenses para ese momento, y lo van a querer llevar a cabo. ¿Qué pasa? Le descubren la conspiración, agarran a los dirigentes, uno de ellos era Tiradentes, no me acuerdo el nombre, me acuerdo nada más el apodo, y bueno, algunos los arrestan, a otros los ahorcan, a Tiradentes, si no me equivoco, es uno de los que lo ahorcan, y así se termina la Inconfidencia Mineira. Pero esto es importante porque vemos una ruptura entre Portugal y y una parte de Brasil que fue Minas Gerais. La otra, que es conocida como la rebelión de los sastres, porque participan mayoritariamente artesanos y un pequeño grupo también de blancos, y estos van a ser más radicales. Van a buscar un levantamiento en la zona de Bahía, que están principalmente poblada por africanos, esclavos y mulatos. Esto buscan un levantamiento. Y estos van a ser más radicales porque sus objetivos van a ser, escuchen, independencia, abolición de la esclavitud, sistema republicano demócrata, desaparición de la discriminación racial. Imagínense plantearse estos temas en el siglo XVIII en una zona de Brasil como Bahía, que principalmente la mayoría de la población era esclava y los blancos eran minoría. Aparte, contexto internacional, de vuelta que va a desarrollar más adelante mi compañero, estaban sucediendo la revolución de Saint-Domingue y otras más. Imagínense el terror que les agarró cuando se enteraron de esta conspiración al gobierno, a la corona. De vuelta, la corona activó, disculpen el lenguaje criollo, descubrieron eh, esta conspiración y los castigaron, los arrestaron, eh, ahorcaron a algunos, y también acá en este caso fueron más severos todavía porque hubo hasta desmembramientos. Esto para marcar algo muy importante. Esto marcaba un mensaje como diciendo, no se les ocurra de vuelta hacer un levantamiento porque los vamos a arrestar, ahorcar y descuartizar. Y esto es más radical que el anterior porque imagínense, buscaba abolir la esclavitud y abolir la discriminación racial, que estaba legitimada a través de la trama de significados. Después, cuando hablan de la de Río de Janeiro y Pernambuco, no hay tanta información, pero se da más importancia a la Inconfidencia Mineira, que es la que había hablado anteriormente, y la rebelión de los sastres. Todas estas influenciadas por las ideas de la Ilustración y de la Revolución Francesa. Bueno, algo también importante que quise remarcar con mis compañeros era la resistencia de los negros. Los, en este caso, los quilombos que se encontraban en Brasil y en otras partes de Hispanoamérica también. ¿Qué era un quilombo, Carlos? ¿Qué era un quilombo? Los quilombos eran establecimientos de negros que se escapaban de la esclavitud por medio de la fuga y que reconstituían en tierras americanas formas de organización social semejantes a las africanas. Como Exacto. decía anteriormente Pablo, a pesar de tener una cierta aculturización de las costumbres de los europeos, conservan sus raíces y que se generó una fusión entre las costumbres de los pueblos africanos y las costumbres de los europeos, y se pudo mantener ciertas raíces. Culturalmente se habla también de la capoeira y de otras comidas que siguen estando actualmente en lo que es el Brasil. Eh, Fíjate, perdón, Carlos, vos tomaste antes, hiciste referencia a la trama de significados. Vos fíjate cómo se construye esa trama de significados, que para nosotros la palabra quilombo es una palabra que tiene una connotación peyorativa, y en ningún momento era eso, ¿no? Es decir, cómo de alguna manera
se va orientando, ¿no es cierto?, a pensar de determinada manera. ¿Sí? Sí, Esto es muy importante porque generalmente, digamos, esta palabra nos remite a un prostíbulo, nos remite a un lugar, digamos, que no es agradable, no es bueno. En cambio, estamos hablando Profe, de una comunidad de esclavos libre. Esto era un quilombo. Sí, Juan, decí. Romy, es que ando gripada, por eso la voz. Ah, perdón. Profe, Sí, sí. ahora tengo voz de Juan. Eh, Poner, ¿no? Quilombo para gente de cierto sector etario es eso, un prostíbulo. Pero, por ejemplo, para gente de otro sector etario, un quilombo es algo desordenado. Pero siempre, siempre, Siempre malo, siempre malo. la idea Siempre es es Pero algo para ti. negativo. Claro, Era exactamente. como estoy el video pensando que pasó el en otro esa día, Pablo, palabra. perdón, Romy, que te interrumpa. Sí, Era como el video que pasó Pablo, todo lo malo se muy ve negro. oscuro. Claro, claro, exactamente, exacto. Es decir, pero se dan cuenta que eso no es inocente, chicos. Eso va No, construyendo y No, construcción. legitimando una trama de significados que lleva a actuar de determinada manera. ¿Mm? Es decir, esto tiene que ver con acciones y esas acciones tienen que ver con la construcción de esos significados. Por eso es muy importante, como decimos siempre, desarmar esa trama, ¿no ah, es cierto? Que esa es la manera de analizar de modo complejo la problemática. Si no nos quedamos con las partes externas y no vamos al fondo de lo que ocurre. ¿Eh? Bueno, muy bien. Adelante, Carlos, muy bien. bueno, ahora para finalizar, así puede continuar muy brevemente, para cerrar mi parte de cita es, bueno, eh, mm, bueno, los quilombos, el más grande, estuvo en el siglo XVII, no abarca el siglo XVIII, pero estuvo a principios del siglo XVII y fue destruido al finalizar el siglo XVII en 1695, que era de Palmares, disculpen, no me sale la pronunciación bien en portugués. Y este quilombo duró casi 100 años de resistencia contra el yugo portugués, contra el yugo europeo. Y su máximo dirigente fue Sambi, que fue ejecutado en el 95. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque deja marcado. A pesar de que ese quilombo, que fue el más grande de todos, fue destruido, se mantuvo en Brasil y en ese momento, en el siglo XVIII, seguían existiendo. Nunca hubo uno tan grande como el de Palmares, pero existían quilombos más chiquititos desperdigados por todo el territorio colonial. Bueno, ahí finalizo y continúa mi compañero. Bueno, yo era Europa y Portugal a fines del siglo XVIII. Vamos con la primera, Pablito. Ahí está, genial. Bueno, para ubicarlo en primer lugar a Portugal, en el Juan extremo, Domingo Baglio está hablando, así lo Juan presentamos. Domingo, bueno, perdón, Juan Domingo Baglio. Sí. Bueno, como decía, para ubicar la importancia que tiene Portugal, está en el extremo occidental de Europa. También eso va a repercutir en la importancia de sus puertos y las conexiones con los puertos tanto de Europa y en las otras expediciones. En el momento histórico que estaba pasando Portugal, a comparación de las otras potencias coloniales como Francia, Inglaterra y España, Portugal no contaba con recursos naturales internos, con muy poco contaba en realidad. Estaba atrasado económicamente y culturalmente aislado. No estaba provisto de una flota naval militar a gran escala, pero sí una flota mercantil y de expedición muy avanzada, que eso es lo que hizo posible tantas expediciones en el África y en Asia. Y obviamente en Sudamérica, en el Brasil. La base económica de Portugal se mantenía del comercio de la metrópolis a la colonia con impuestos y rentas atribuidos al consumo y la producción. A Portugal esta estabilidad económica le servía para mantener el monopolio comercial dentro de su imperio. Los puertos de Lisboa,
que pronto se va a convertir en la segunda ciudad comercial más importante de Europa, primero Londres y la ciudad portuaria de Oporto, son los puntos de ingreso y egreso, no solamente de los productos de Portugal, sino también de los productos provenientes de la colonia del Brasil y que se van a reexportar a través del comercio de Lisboa hacia los diferentes puertos. Uno más importante de la conexión comercial es con Inglaterra. Pasamos, Palito, a la segunda. Bien. A medida que va avanzando todas estas exportaciones, toda esta rentabilidad que va teniendo Portugal y Lisboa, se va acercando a su socio comercial, político y económico, que es Inglaterra. A través de un triángulo, sigue este triángulo que va a ser Inglaterra, Portugal y Brasil, que no es inocente de ese orden, en el cual Brasil va a proveer de las materias primas, en primer lugar del algodón y el azúcar, después del oro brasileño y el diamante, y por último del vino y el aceite, que va a llegar a Lisboa, y de Lisboa hacen un intercambio con Inglaterra por materia de industria textil manufacturada. Esta balanza comercial, que para ambas coronas, tanto para Inglaterra y Portugal, era beneficiosa, también vino a través de acuerdos ya provenientes de siglos anteriores, en estos acuerdos de que Inglaterra era el garante de la independencia de Portugal y también de su territorio. En el avance del tiempo, estos acuerdos era necesario también incluir a las colonias, ya que se estaba viniendo la revolución industrial, y era muy importante tener esas materias primas que venían del Brasil. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, en una sucesión de reinado de José I, María I, quien fue declarada incapaz mental durante la regencia del príncipe Joao, futuro Joao VI, Portugal y España se encontraban bajo los Borbones y comenzaron a evaluar una situación que no estaba siendo provechosa, dicho triángulo comercial con Inglaterra, y sus sucesores de José I, con la participación de algunos ministros de Marina y Territorio, más la influencia de algunos ilustrados, comenzaron a tomar algunas medidas para mermar esa dependencia económica que tenían con Inglaterra. Estas medidas eran la modernización de la agricultura en Portugal, aumentando la producción de las manufacturas en las colonias, tanto en la metrópolis, así como también dar un punto fuerte en la industria textil, mejorar la producción, extender un poco lo que es el comercio colonial, teniendo en cuenta de abrir un paso también hacia Hispanoamérica, desde el lado de la colonia, para tener otro punto de entrada y salida de los productos de la colonia de Brasil. Y también, en parte, todo esto era estabilizar el déficit que estaba teniendo con los gastos para mantener a la corona portuguesa. Todas estas acciones se fueron desplazando hacia la colonia, hacia el Brasil, en donde se incrementó un mayor control en los comercios dentro del territorio, siendo una manera de centralizar las capitanías, en donde se centralizaba el poder económico y político, y la mayoría de estas capitanías tenían las órdenes desde Lisboa. También la liberación del comercio estricto, con miradas a Hispanoamérica, hizo la necesidad del aumento de la producción para satisfacer al comercio exterior de Portugal. Ya comenzado medio siglo, del siglo XVIII, la industria textil empezó a tener algunas restricciones por momentos de crisis. También el éxito que tuvo durante casi 40, 50 años en lo que es el oro brasileño y el diamante, y reapareció la agricultura de plantaciones como un eje fundamental por el aumento de la demografía en la población, en las ciudades costeras y la urbanización, que hicieron que empiecen a tener mayor incidencia en la necesidad de alimentos, como así también en la revolución industrial también ha sido una gran demanda de esto. Obviamente, como resultado, en la balanza económica, Lisboa
seguía siendo una de las principales ciudades comerciales de Europa, generando excedentes de renta y manteniendo un superávit comercial con Inglaterra. La revolución industrial, con su génesis en Inglaterra, empezó a generar una creciente demanda muy espontánea y muy rápida. Tanto es así que empezaron a buscar otras alternativas, escapando un poco de lo que son los comerciantes que están en Lisboa, y empezaron a comerciar en otros puertos de Brasil de forma ilegal, en contrabando. Todo esto llevó a también que haya un mayor control por parte de Portugal con los comerciantes brasileños, pero aún así con el contrabando y todo, seguía siendo una balanza positiva para Portugal. Pero se le sumaba un problema al contrabando, que era que los sentimientos de identidad que venían con aire de Hispanoamérica, con el confrontamiento con los criollos y con los aires de la Revolución Francesa, empezaron a llegar intelectuales brasileños que estaban estudiando en Portugal y en universidades europeas, más los aires de Hispanoamérica, las historias de las peleas de los criollos, de independencia, de liberación, llega a la oligarquía brasileña. Hay que entender que Brasil para ese entonces no tenía universidad ni tenía bibliotecas públicas, o sea que todo esto venía de intelectuales, de libros que llegaban desde Europa, y todas estas ideas se conformaron en la oligarquía comercial brasileña y empezaron a solicitar a Portugal mayor participación brasileña en Lisboa y a su vez mayor participación en el comercio, una liberación para que los comerciantes brasileños puedan tener mejor rentabilidad. Hay que tener que obviamente Portugal termina cediendo, porque hay que entender que Portugal, en comparación a las otras potencias coloniales, tanto como Inglaterra, Francia y España, es la más débil. Un caso, para que se entiendan, Portugal tiene solamente 2.000 militares en la colonia, cuando Hispanoamérica podía tener guarniciones entre 7.000 y 8.000 personas. Los altos rangos del ejército en Brasil eran peninsulares, los medios cargos eran de los comerciantes brasileños, y los soldados ya eran nacientes, ya eran nativos del Brasil, y no tenían mucha empatía con los peninsulares, pero tampoco era el odio que se sentía en Hispanoamérica o la rivalidad que podía llegar. ¿Pasas, Pablito? Porfa. En el concepto de situación que estaba atravesando Europa para fines del siglo XVIII, Portugal se mantenía neutral en lo posible en toda guerra en el continente. Esto lo que le dio a Portugal la oportunidad de mantener un supuesto orden, tanto económico y político, dentro de su metrópolis y en las colonias, y también con su socio comercial. A pasar del tiempo, Francia empezó a ejercer un miedo y un poder que ya estaba socavando en esta relación con Inglaterra. En 1796 sube al poder Sousa Coutinho, ¿sí?, en Portugal, y él estaba en contra de todos los vestigios de la Revolución Francesa y todas las ideas de liberación que traía. Tanto es así que él mandó a reprimir toda revuelta en la colonia duramente con todas estas identidades. Pero en 1798, 2 años más tarde, empieza a ver y empieza a darse cuenta que el poder que estaba teniendo los comerciantes brasileños, la producción, la región de Río de Janeiro como un puerto principal, y todo ese poder, que si no hacía algo iba a perder a la élite brasileña e iba a ser imposible mantenerlos como aliados. Por eso se hacen algunas reformas para liberar un poco el comercio y mantener a la élite brasileña, en decirlo, contenta con ellos y seguir manteniendo ese lazo de colonia. Pensemos que toda esta época se está desarrollando la revolución de Saint-Domingue, ¿no es cierto? Es todo el tema de la revuelta negra, o sea que todos estos temas no son ajenos a este tipo de políticas. Claramente, también estaba Inglaterra, que había perdido las colonias en América. Exactamente. Las rebeliones criollas en Hispanoamérica, que cada vez
alejaba más a España del poder colonial, Francia en su lucha en Saint-Domingue, y la amenaza estaban haciendo muy fuertemente ya por parte de Napoleón a la invasión continental por parte de las fuerzas francesas, y todo ese miedo, iba generando cambios. Todos estos cambios y miedos hacían que Portugal necesitara tener un plan B ante alguna invasión eminente que después sucedió, que no era la primera vez que estudiaban este plan de trasladar a la corte y al príncipe regente hacia el Brasil. Ya se había estudiado en hechos anteriores todo esto, pero ahora, con la importancia que estaba teniendo la colonia del Brasil, con todo su poderío económico, con toda su organización interna, con todo el poderío, lo que estaba haciendo en lo comercial, hacía mucho más atractiva esta idea. Obviamente, Inglaterra, por algún lado, estaba patrocinando que se tomara esta idea porque querían seguir con el apoyo de la corte de Portugal y también adentrarse en los territorios de Sudamérica, como ya habían fallado, y necesitaban colocar sus productos porque estaban en plena revolución, y si se le venía un bloqueo continental, no podían colocar sus productos en Estados Unidos y necesitaban tener abastecimiento de materia prima y reexportar de alguna manera sus productos. Pasamos, Pablo. Bien. En 1807, Napoleón decide imponerse en todo el territorio continental europeo, con la intención, en parte, de destruir comercialmente a su enemigo, Gran Bretaña. Portugal, obviamente, siendo aliado comercial con Inglaterra, ya no estaba muy bien visto, entonces Napoleón, a través de un ultimátum del Ministerio de Relaciones Exteriores de Antonio de Araujo Acevedo, establecía que este ultimátum establecía que al príncipe regente de Portugal cerrar todo puerto comercial con Inglaterra, encarcelar a todo ciudadano inglés dentro del territorio portugués y confiscar sus bienes o abstenerse a una invasión. Por su lado, sus amigos, los amigos de Portugal, los ingleses, digo amigos entre comillas, a través de George Canning y sus allegados, le advierten a Don João que si él toma inclinación por este ultimátum, lo iban a acercar las ciudades de Tajo y Lisboa con toda su flota naval militar, y lo iban a destruir totalmente toda esa flota y tomar el poder en Portugal. Sin embargo, le dan una opción, que era este plan B que hablaba antes, de retirarse el príncipe regente y la corte hacia el Brasil, y Inglaterra le ofrecía renovar todos esos contratos que tenían con la protección de la independencia de Portugal, la protección del territorio de alguna manera, y ahora también toda la logística y el traslado para Portugal. Esto no fue por bondad que lo hacía Inglaterra, sino eran estratégicamente porque necesitaban colocar los productos británicos excluidos en toda Europa y en Estados Unidos. Obviamente, Don João empieza a pensar qué es lo que va a hacer, toma una inclinación al ultimátum de Francia con algunas medidas, pero no llega a que Napoleón acepte esas medidas. Entonces, así que el ejército francés avanza con 23.000 hombres por medio de España, y por el otro lado, la flota militar naval de Inglaterra empieza a acercar Tajo y empieza a acercar Lisboa. Es así que el 23 de noviembre, Don João toma la decisión de irse con la corte al Brasil, aceptando la oferta, obviamente, de Gran Bretaña, de Inglaterra, para establecerse en el Brasil. Así, el 27 de noviembre, con alrededor de 15.000 personas, se trasladaron en barcos, se trasladaron en veleros, estaban protegidos por banderas, barcos de bandera británicas militares muy importantes, y llegaron al Brasil. Obviamente el viaje no fue fácil, hay que tener en cuenta que hubo tormentas, hubo epidemias, tuvieron que arreglársela con las enfermedades, un montón de cosas, pero llegaron al Brasil. Obviamente que todo esto no fue gratis, el mayor beneficiado de todo esto fue Inglaterra, porque ahora la relación que iba a tener con Portugal iba a ser especie de súbdito de Inglaterra,
por el favor de hacer todo el traslado. De eso es mi parte. Muy bien, muy bien. ¿Quién sigue? Buenas tardes, gente, ¿cómo están? Bueno, muy bien. Presentate, por favor. Acá en Madrid. Bueno, Aquí en vamos. Madrid. ¿Allá Muy quién? bien. Bueno, pásame, Pablito. Vamos con la primera diapo. Como estaba contando Juan, acerca de este tira y afloje entre Portugal e Inglaterra, es bastante interesante porque juegan medidas que son muy estratégicas, como si fuese un partido de ajedrez, y los tipos están disputando ni más ni menos que un comercio tan grande como es el de Brasil. Asimismo, también la puerta hacia nosotros. Recordemos que Portugal tenía esa exclusividad al ser su colonia. No iba de Brasil hacia el mundo, sino que iba de Brasil hacia Lisboa y de Lisboa hacia el resto de Europa. Entonces, esa exclusividad la iba a tener siempre Portugal, siempre que fuera su colonia. Uno pensaría eso, ¿no? Se dan una serie de eventos, que es este tira y afloje que hablaba Juan. Él nos contó acerca del bloqueo continental. Ustedes saben que Napoleón no pudo ganarle a Inglaterra en buena ley, o sea, militarmente no pudo. Para que nos ubiquemos, tenemos, ahí se me ve la manito, Inglaterra, Francia, España y al lado Portugal. Entonces, obviamente, ¿no? Inglaterra está separada de la parte continental y Francia no pudo ganarle. Entonces impone este bloqueo continental que consiste en cerrarle por tierra todas las fronteras para que no pueda comerciar. No hay puertos para Inglaterra. Y los productos de Inglaterra no se van a mover por Europa. Entonces, en 1807 se firma entre Napoleón y el Estado español y los reyes de España el Tratado de Fontainebleau, algo así. ¿Este tratado qué dice? Sí. Este tratado dice que se le da a Napoleón permiso para pasar por España para invadir Portugal. Y de paso cañazo, España quedaría con una porción de Portugal, del reino de Portugal. Esto es lo que se quedó en este tratado de Fontainebleau. El 22 de octubre, Don Joao, que es el príncipe regente de Portugal, y Jorge III, que es el rey de Inglaterra, firman otra convención, una convención secreta, que entre otras cosas habla de que esto que hablaba Juan, de la transferencia de la familia real de Portugal hacia Río de Janeiro. ¿Sí? Y si bien no era una idea nueva, como decía Juan, en un momento se planteó, miren qué antiguo, en 1738, sin que la corte estuviese en peligro como ahora, se planteó esto porque Brasil era una tierra llena de recursos, con un clima espectacular, con una posición estratégica marítima muy buena, y Portugal no tenía esas cosas. Entonces, si bien era una idea vieja en ese momento, fue necesario llevarla a cabo. La llevó a cabo esta persona que nombramos que era Rodrigo, se me fue el nombre, Coutinho, Sousa de Coutinho. Esta persona también, viste, del lado del rey tramitó el esto, y del lado de Inglaterra también hubieron unas personas que se llevaron como el crédito de esta acción, de este tratado, pero era algo que en Portugal ya venía manejando, ya vemos, un siglo atrás, una idea que ya se venía planteando hace un siglo atrás. Bueno, entre otras cosas, además de transferir la sede monárquica, pide un montón de cosas para Inglaterra. Hay un informe, el informe de CONICET, que se llama la consolidación de los intereses comerciales británicos en el Atlántico Sur. Y está bueno, no solamente por esto, sino que está bueno porque nos repite una y otra vez cómo siempre los británicos se fijaron en esta zona del mundo, sobre todo, como decía Carlitos, después de la Revolución Industrial, donde ellos necesitan materia prima hiper barata. Entonces ellos no quieren pagar. Ya teníamos el antecedente de que perdieron sus colonias, acá, en América. El antecedente de que 2 veces los echaron de las invasiones en el Río de la Plata. No pudieron, no llegaron. Y con todo esto se ven más urgidos que nunca a meterle presión. Y en este convenio secreto que hacen de solamente 9 artículos, que ya estaba pactado y escrito, al momento de firmarlo, Inglaterra mete más presión todavía,
porque ya Napoleón ya estaba cruzando la frontera, ya estaba problemático. Hace esta movida y ellos piden un artículo extra, que en el artículo extra piden, uno, que tengan libre acceso de comercio con los productos de Brasil y Brasil con ellos, 2, que los barcos sean ingleses, y 3, que las tasas de impuestos sean iguales a las de Portugal. O sea que ahora vamos a ver un poquito más de esto, cómo Inglaterra tiró a más no poder de la ventaja que tenía, cómo explotó realmente a la corona de Portugal. Y se quedó con el mayor botín, que era el comercio libre con Brasil. Bueno, como también ya contaron mis compañeros, el 25 de noviembre la familia real sube el barquito, el 27 hubieron buenos vientos, y partieron. Vamos con la siguiente diapo. Entonces, en un viaje que parece una parafernalia impresionante, esta gente se lleva el 2% de la población de Portugal. Estamos hablando aproximadamente de 15.700 personas, aunque, hay que decirlo, suena súper espectacular, pero revisando otras fuentes también leí que ahora se está como investigando si realmente fue tanta gente, porque se lo escucha como una exageración. Por mi lado, yo leí que tuvieron que usar más o menos 20 barcos, entre fragatas, bergatines, goletas, barcos y barcos británicos para protegerlos. Una diversidad de barcos, pero 20. Entonces es una cantidad importante, sin contar una gran cantidad de población común y corriente que consiguió también trasladarse en esta ocasión. Pero bueno, que no tiene que ver con la comitiva del príncipe Joao. Acá tenemos una listita de las cosas que llevaron. A veces uno le pregunta, ¿qué te llevas a una isla desierta? ¿Qué te llevas a tal lado? Bueno, quiero gente que vean que esta es la lista que se hizo el rey Joao. Dijo, bueno, ¿qué me llevo? Me llevo a la mamá, que está media perdida, me llevo a los nenes, me llevo a la señora. 15 personitas se subió de la familia real. Se llevó jueces de la Corte Suprema, ministros, no se llevó al Papa porque no lo tenía en la valija, pero se llevó de todo. Y cosa muy grosa, muy importante, el tipo dentro de sus bienes más preciados, porque acá dice parte del tesoro real, ¿lo leen? Pero en realidad esa parte era casi la mitad del tesoro de Portugal. Era la mitad del dinero que circulaba en las calles de Portugal. Y hace poco leí un comentario, porque si lo buscan, los portugueses hasta el día de hoy te dicen que fue un acto de cobardía, que se hizo a las apuradas, que vació el país, pero en realidad fue una decisión tomada con mucha anticipación y muy bien pensada. Yo por lo menos creo eso. Bueno, pasamos a la siguiente diapo. El viaje. Como contó Juan, el viaje fue horrible, fue terrible. Acá están los pormenores. Como tipo la novela, 54 días, casi 2 meses viajando. Hacinamiento. Hasta el príncipe sufrió la falta de comida y agua. Piojos. Pasan las mejores casas. Para que lo sepan mamás. Hasta la familia real se llenó de esto. Pero bueno, pasaron muchas cosas feas. Vamos a la siguiente diapo, Pablito. Hasta que por fin la familia llega el 22 de enero de 1808, llega primero a Bahía, a El Salvador, al príncipe se le ofrece que se quede ahí a hacer su residencia, ellos ya tenían determinado que iba a ser Río de Janeiro. Entonces acá en Río sí, pasaron 2 cosas, pero pasaron muchas cosas, pero la destacaremos en 2 grupos, y los 2 fueron muy buenos. Primero, por un lado, se instalaron las principales instituciones de un Estado absolutista, como era el Reino de Portugal. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicieron? Centralizaron aún más el poder. Si bien el poder en un virreinato está centralizado, acá fue mucho más acorazado porque en Río de repente estaba una Corte Suprema, una Corte de Apelaciones, un Banco Nacional, estaba la Academia de Militares, estaban todas las cosas más grosas ahí, en Río de Janeiro. Entonces eso centraliza el poder en esa ciudad. Pero por otro lado, si vieron la lista de lo que se traía el rey Joao en la valijita, el tipo le metió una imprenta, que no había, y le metió varias bibliotecas, pero entre ellas la Biblioteca Real, que tenía obras de arte, grabados, tenía muchísimas cosas, y aparte de la cantidad de libros, ¿no? Esta biblioteca, hoy en día, es la Biblioteca Nacional de Brasil. Quedó hasta el día de hoy, o sea, todo eso obviamente, ¿no? Se lo fue agregando, me imagino. Pero
es como que ya lo traían ellos. Además de ser ellos ilustrados, además de ser ellos gente que tuviera conocimientos, me imagino que tenían ese deseo de transmitirlo porque se vio muchísimas de las acciones que hicieron. Entonces Río no solo centralizó el poder, sino que también de repente tenía instituciones que difundían la cultura. Había teatro, que no había una imprenta que tenía la Gacetilla de Río de Janeiro, que se emitía 2 veces por semana. Tenía, bueno, quería decirlo, acá ven estos arbolitos que están acá abajo. Eso es el jardín botánico. Y tenemos muchísimas cosas más que fomentan la cultura, fomentan los oficios y fomentan las ciencias. Y eso fue una novedad absoluta para Río de Janeiro. Pasamos la diapositiva, Pablo. Dentro de esas cosas grandiosas que vinieron con el príncipe João, después de las guerras napoleónicas, hubo una cantidad de artistas franceses que quedaron desempleados. Y aquí no, en Brasil se crea la Misión Artística Francesa, donde muchos artistas tienen trabajo. Es una especie de mecenazgo que hace el príncipe João. Elegí a este autor, que es Jean-Baptiste Debret. Él es primo, ya le digo de quién es primo. Él es primo de David es el apellido, pero es un Jacques algo. Este Jacques David es el artista que oficialmente hacía los retratos de Napoleón. Dice que pintaba la corte francesa. No dato menor porque era su primo y era su alumno. Estos pertenecen a los artistas neoclásicos. ¿Qué hacen los neoclásicos? Los neoclásicos te muestran la realidad como es, ¿sí? Sin llegar a ser un Caravaggio, que es muy oscuro, te muestran la cotidianidad de las cosas. No los exacerban, no los exalzan, no, nada. Te muestran las cosas como son. Uno podría decir que es una narrativa dibujada, como un diario dibujado, porque tiene una temática, tiene una historia. En esa época... En realidad, perdón, sí. Roby, en realidad, si bien lo que vos decís pintan la realidad, siempre es una realidad idealizada. Tenemos que esperar un poco más, a mediados del siglo, para que lleguen los realistas